Hola, buenas tardes. Quiero compartir este video para poder empezar a entender un poco qué es cargas eléctricas y poder hacer los trabajos necesarios. Bueno, comenzamos. Cargas eléctricas. Las cargas eléctricas son partículas que están presentes en cada material, en toda materia que nosotros podemos tener en la naturaleza. Esas cargas eléctricas tienen cargas positivas y negativas. Se las puede denominar cargas positiva o negativa. ¿Qué pasa cuando se encuentran esas cargas? Esas cargas, cuando se encuentran dos, por ejemplo, negativas, pasa algo que es que se repelen. Se repelen es que se separan unas de otras. O sea, dos cargas del mismo signo se repelen. Ahora, cuando encontramos cargas de distintos signos, ¿ven? Ahí se atraen. Se podría decir que se amigan. Por eso esa sonrisa que tiene esa carga. Pero lo que tenemos que acordarnos es eso. Cargas eléctricas de distinto signo se atraen. De igual signo se repelen. El átomo, podemos decir a grandes rasgos, que es la menor cantidad de materia que podemos encontrar, la partícula más chica. Un átomo, por ejemplo, de hierro, un átomo, por ejemplo, de cobre, de todos los materiales que nosotros conocemos. Tienen un núcleo donde hay protones y neutrones en su interior y partículas negativas llamadas electrones que giran alrededor de ese núcleo. Esta es una forma, un dibujo que se hace para entender, representar de alguna manera cómo es ese movimiento de electrones alrededor del núcleo de cada átomo. No es exactamente así, ya hoy se sabe que es de otra manera, pero nosotros para poder entenderlos o empezar a entenderlos, hacemos esto. Nosotros vemos que ese primer electrón, ese primer átomo, perdón, tiene electrones a una cierta distancia y hay otros que tienen electrones a distancias un poquito más cercanas. El átomo por sí solo tiene una carga neutra, o sea, no tiene carga ni positiva ni negativa. Protón, carga positiva. Neutrón, carga neutra, eso está en el núcleo, y el electrón alrededor tiene una carga negativa. De aquí salen lo que se llama conductores y aislantes. Los que tienen el núcleo, los electrones alejados del núcleo, son los conductores. Y los que tienen los electrones más cercanos al núcleo, o sea que están más atraídos hacia él, fíjense, yo hago un dibujito que dice poco atraídos, es como que una soguita que los sostiene, y muy atraídos son esas dos flechitas que están muy ligados al núcleo. Conductor eléctrico es el de la izquierda, mal conductor o aislante es el de la derecha. Conductores. ¿A qué le llamamos conductores? Aquellos a los que facilitan el movimiento de electrones de átomo a átomo. Se mueven, se pueden mover más fácil porque están menos pegados a su núcleo. El hierro, el cobre, el bronce, el aluminio, los materiales húmedos, metales en general, esos conducen fácilmente las cargas eléctricas. Y los que no conducen son los aislantes. Plástico, tegopor, madera, cerámica, goma. Vamos a ver qué es la corriente eléctrica, vamos a tratar de entender. Material conductor, ese es un trozo de material conductor. Si nosotros pudiésemos fijar, aquí como se ve, cargas positivas de un extremo del conductor, veremos que los electrones se van a mover, los electrones del conductor se van a mover hacia las cargas positivas, hacia los protones. Vamos a verlo de nuevo. Están ahí y los electrones están del otro lado. ¿Qué pasa? Se comienzan a mover y los electrones se mueven. Podemos decir
que fueron atraídos hacia el extremo. Hay un flujo instantáneo de electrones. O sea, por un instante hay un flujo de electrones, o sea, un movimiento hacia la derecha. Veamos. Lo anterior duró muy poquito. Tenemos que conseguir más cargas positivas y electrones que se muevan. ¿De dónde los podemos sacar? Por ejemplo, de una pila. Una pila que tiene un positivo y un negativo. El positivo, donde están los protones, los electrones del otro lado. Todo esto lo vamos explicando de esta manera para hacer entendible qué es la corriente eléctrica. Conectamos el positivo allí, el negativo del otro lado, esos son conductores. ¿Y qué pasará? Ese flujo de electrones se genera con más intensidad y con una cantidad de tiempo mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo los electrones que me provee la pila, los electrones y los protones. Ahora sí, tenemos cargas para que fluyan. Comenzamos a ver que hay una corriente eléctrica. Eso podríamos decir, pero ¿esto hasta cuándo pasa? Hasta que la carga de la pila se acaba. Lo que pasa cuando nosotros vemos eso, que se acaba una pila en cierto dispositivo. Veamos. Ahora sí podemos decir lo que es corriente eléctrica. Podemos decir que es un movimiento o flujo de cargas. ¿Ven? Se movieron. Veámoslo de nuevo. Un flujo de cargas ordenadas y en un mismo sentido a través de un conductor en un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Está conectado de una parte, de la otra, y hay un conductor que permite que los electrones se muevan. O sea, ahí no hay nada que esté cortado. Ahí, si yo quiero ingresar al centro de ese lazo, digamos, no puedo hacerlo. Digo que es un circuito cerrado. Al conectarlo a una fuente de energía que provee las cargas necesarias para que fluyan. Esa fuente de energía, ¿quién es? La pila, en este caso. Esa fuente de energía provee algo que se llama tensión. La tensión que tiene la pila. 1,5 volts, una batería tiene 9 volts. Los tomas de nuestra casa tienen 220 volts. Pero bueno, eso es un poquito más adelante, lo vamos a ver. ¿Para qué usamos la corriente? Fíjense, si nosotros conectamos esa lámpara, como conectamos cualquier lámpara en nuestra casa, ¿qué pasaría? Esos electrones comienzan a circular a través de la lámpara, por dentro de ella, y genera esa transformación de energía, de la energía eléctrica de los electrones, en otro tipo de energía, que es energía lumínica. También podemos poner una computadora. ¿Qué va a pasar? Van a pasar también los electrones y va a hacer funcionar esa computadora. Y ahora bien, hasta aquí vemos lo que es la corriente eléctrica, pero acá tenemos un amigo que nos dice todo bien, pero el pero tiene que ver con esto que vemos en el centro. Los riesgos eléctricos, la peligrosidad que tiene la electricidad, que de eso vamos a hablar en los próximos videos o en la próxima oportunidad que podamos encontrarnos. Chau, chau.